¿Recordaron? GPT es el actual. Miren, cuando ustedes particionan con MBR un disco, porque acá es un disco, esto es solamente para un disco duro, un disco, solamente, chicos, pueden utilizar del disco hasta 2 teras, ¿de acuerdo? 2 terabytes. ¿Qué pasa? Miren, ¿qué pasa si su disco duro es de 3 teras, 4 teras o 10 teras? Convendría particionarlo, su disco duro, con MBR. Estamos hablando del disco duro, MBR. No, simplemente porque vamos a perder. Pues si tenemos, miren, 4 teras un disco duro, solamente vamos a poder utilizar 2 teras y lo vamos a perder los otros 2 teras. Por las puras tendríamos un disco de 4 teras. Pero recuerden que hay discos ya de 3, 4, 10 teras. Y MBR fue la primera tipo de partición que existió, ¿no? Que soportaba hasta máximo 2 teras. 2 teras. Ahora, eso estamos hablando del disco duro. Los discos duros también lo podemos particionar, que es otra clase aparte ya práctica, que la vamos a hacer aquí cuando utilicemos la máquina virtual. Ahí vamos a particionar MBR, vamos a particionar GPT para que se den cuenta. Hoy día más que todo es una sesión de conocer los tipos de particiones que hay. Ahora, cuando tú creas tu USB booteable y le colocas GPT aquí, es el que viene actualmente, el tipo de partición actual. Los discos duros cuando trabajan con GPT ya. ¿Por qué? Porque es el último. Pues además recuerden que los discos duros ya van a venir más y más teras. Y si le utilizas la partición MBR, recuerda que son las antiguas y tienen un tope hasta de 2 teras. Como en algunos casos nuestras máquinas, nuestro disco duro tiene 1 terabyte. En algunos de los casos tiene hasta 2 terabytes, ¿no? El tope. No conozco, a no ser que ustedes tengan en sus máquinas discos de 3, 4 o hasta 10 terabytes. Bueno, no lo sé, ¿no? Pero normalmente lo venden de 1 tera, 2 teras, pero de ahora en adelante ya van a salir de más teras. Si es que ya no han salido. Pero yo estoy seguro que en su máquina tendrán máximo de 1 tera. Y las particiones, hacerlo con MBR o GPT en cuestión de ganar espacio es igual si es que tuvieran un disco de 2 teras. Pero si el disco pasa de esa capacidad, ya no te conviene porque perderías. Eso es hablando de los discos duros cuando vamos a elegir la partición, o bien MBR o bien GPT. Pero para crear nuestra USB, aquí viene el problema. Yo les decía, el problema era cuando vamos a formatear una máquina, ¿no? Lo que pasa es que ese disco duro de esa máquina o bien está en MBR o bien está en GPT, pues, ¿cierto? Vamos a una computadora a ver cómo lo habrán particionado ese disco duro y le han instalado el sistema operativo. O bien lo habrán hecho en MBR o bien lo habrán hecho en GPT. Entonces ahí viene el problema. Si tú coges aquí tu GPT y lo llevas y creas, si tu computadora donde vas lo han particionado con GPT, que normalmente GPT trabaja con el sistema UEFI, normalmente, y así ha venido con UEFI, y vas a una máquina que tenga GPT, bueno, vas a formatear tranquilo sin ningún problema. Incluso te dicen, tiene 2 particiones el disco duro, 6D. Vamos, bueno, para que no se confundan, está dividido el disco en C y D. Dice, no me borres la D, no me borres la D, porque ahí tengo toda mi información. Ok. Si tú vienes con GPT, con tu USB que has creado, booteable con GPT, y la máquina tiene GPT, trabajas normal. No hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tu USB lo hablas con MBR? Bacán, chévere, pajita pulenta. Vas a tener tu USB, vas a ir a esa máquina que tiene GPT, a cargar,
pero cuando salgan las particiones y vas a querer trabajar, no te va a poder permitir instalar. ¿Por qué? Porque tú lo has creado con MBR, tu booteable, y la máquina que vas a trabajar tiene GPT. Entonces, pero no se puede hacer nada así. Tienes que borrar toditas las particiones y quedaría en el aire lo que te habían dicho de que guárdame en la D, que no lo toques. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Lo transformarías todo ese disco duro de nuevo a MBR. Lo formatarías sí, pero vas a borrar todito. Vas a borrar todo. Ese es el problema y ese es el feedback que les estoy haciendo, esta retroalimentación. Ahora actualmente todas las máquinas vienen con la partición GPT y el sistema web que son vienen juntas, ¿no? Pero todavía te da la opción de trabajar con las máquinas. Las máquinas pueden ser MBR o lo puedes trabajar con GPT, pero ojo, para efectos de formatear, para efectos de formateo, cuando armes tu USB booteable, si es GPT, tiene que tener GPT y no tiene ningún problema. Si es MBR, tienes que tener MBR y no hay ningún problema. Profesor, pero si estoy al contrario, sí vas a entrar, hijo, pero no vas a poder salvar nada, vas a tener que formatear todo, borrarlo todo, dejarlo en blanco y volver a crear nuevamente. Eso significa que no borres nada. Eso significa que no guardes nada. Entonces de ahí viene la importancia, ¿no? Por ahí en la clase pasada me dijeron, profesor, ¿qué me recomienda? Bueno, ahorita armo mi GPT, pues ya armo acá, porque las máquinas actuales todas vienen ya con partición GPT, que es la que trajo Windows por si acaso, para UEFI, con UEFI, para sus máquinas, ¿no? Ya que se está maximizando ya, todo es GPT ahora, pero algún momento te vas a encontrar con algunas máquinas que lo han formateado, tu disco duro está como MBR y te convendría hacerlo acá. Bien, entonces, ojo, si no quieres tener ningún problema, bueno, me consigo dos UCBs. Uno lo armo GPT y el otro lo armo MBR, por decir de Windows 10. Con esos dos me aseguro. Y con eso, si uno no me entra, el otro necesariamente me va a dejar. Obligatoriamente. Y si tuvieras uno, si lo creaste en GPT, bueno, tendrías que volver a hacer uno nuevo. Les conté un profesor de inglés vino para, creo, a formatear su máquina a mi casa. Entonces él tenía GPT y me dijo, ¿sabes qué? Todas mis lecciones de inglés están en la D, no me lo malogres. Vine con mi USB, me fui a ver y efectivamente no podía hacer nada. Salían las particiones, pero no podía recuperar, no podía formatear, no podía hacer nada. Me decía, mi partición está en GPT y tú tienes una USB creada en MBR. ¿Cuál era mi solución? Ahí nomás, bueno, borrar toditas las particiones, borrarlas todas, no recuperar nada, borrar todo y crear nuevamente las particiones, ya serían MBR, ¿no? Pero para yo no hacer eso tuve que volver a mi Rufus, me puse en GPT, creé nuevamente mi USB, la creé y solucioné el problema, vine, lo coloqué, lo instalé y ok, todo ok. ¿No? Ese es el feedback en la retroalimentación de la clase pasada, pero es el tipo de partición, ¿no? Que hoy día he querido ponerlo el propósito de saber, pero al mismo tiempo, chicos, al mismo tiempo, una vez que ustedes crean su tipo de partición, o bien MBR, o bien GPT, en un disco duro, o en una unidad, como en este caso mi USB está comportándose como un disco duro, ¿no? Estoy aprovechando estas opciones para decirles que más abajo, bueno, acá dice, si ustedes ven ahí dice etiqueta del volumen, o sea, el nombre que va a tener su USB. Recuerden, cuando dice disco local C no sale un nombrecito, pues aquí sale el nombre que ustedes le pueden colocar. Si yo quiero le pongo Chevita. No, si yo le pongo Chevita ahí va a salir al introducir,
la raíz, o sea, la unidad, DE chevita. Si le pongo pulsito, va a ser D dos puntos pulsito. Bueno, ya esto es normal. Pero acá viene algo importante. Y acá dice sistema de archivos. Miren, FAT32 y NTFS. Son los dos tipos de sistema de archivos que se coloca o se arma en un disco duro después que particiona. A ver, vamos a ver una cosa, a ver si me dejo entender. Primero, mi tipo de partición o esquema de partición, MBR o GPT. En los dos yo puedo elegir cuál va a ser mi sistema de archivo. Ojo. O puede ser FAT32 o puede ser NTFS. Cualquiera de los dos, ¿no? Ahora, antes chicos, antes había lo que era el FAT16 y el FAT solito. Ya desapareció. Ese sistema de archivos se utilizaba en Windows 95, en Windows 3.11, FAT16. Cuando vino Windows 98, trajo FAT32 ya. Trabajó con Windows 98, FAT32. Aquí les explico qué es. FAT32, Windows 98. Pero en Windows XP sacó otro tipo de archivos que se llama NTFS, sistema de archivos, NTFS. Cuando ustedes crean sus particiones MBR o GPT, ustedes pueden elegir hacerlas en NTFS o en FAT32. Ojo, hay una versión también del sistema de archivos que se llama exFAT. Y también ustedes, cuando vamos a formatear Linux, no trabaja con estas dos particiones. Estas particiones trabaja Windows. Windows. Pero Linux trabaja con otras particiones que se llama ext3, ext4, que ya vamos a hablar después. Y ahora, más o menos, para que ustedes le entiendan, FAT32 es la forma como se va a guardar sus archivos en el disco duro que tengan. Y podemos elegir NTFS, como les digo, o podemos elegir FAT32. Cuando los archivos que van a guardar a ustedes en su disco duro, por ejemplo, una película en ¿cómo se llama? En lo que le llaman, se me olvidó, esta calidad de video se llama 4K. Son archivos de gran extensión. No, yo he visto archivos 4K en casi de 18 gigas, 15 gigas. Ahí se recomienda para archivos demasiados mayores a 4 gigas. Si vas a guardar mayores a 4 gigas, se recomienda el NTFS. Pero si vas a guardar archivos de FAT32, archivos de menos de 4 gigas, solamente vas a utilizar archivos de menos de 4 gigas, bueno, puedes trabajar con FAT32. Si vas a trabajar con mayores, NTFS. Por eso cuando ustedes formatean ahora con Windows 10, automáticamente les va a salir, después que eligen la partición GPT, yo les voy a decir cuando vamos a hacerlo, ahí se van a dar cuenta, viene predeterminado GPT y NTFS. Así trabajan cuando ustedes van a ver cómo se particionó, qué tipo de partición tiene y qué sistema de archivos tiene. Les va a salir ahorita GPT y NTFS, porque recuerden que los archivos cada vez son más y más grandes. Para guardarlos utilizamos NTFS, y recuerden que GPT ya es el nuevo sistema tipo de partición que tiene una ventaja en función a MBR. Así como acá yo les estoy hablando que NTFS guarda mejor archivos de gran tamaño que FAT32.
que FAT32, ¿ya? Que FAT32